Cuanto más alto es el pedestal, más dura es la caída. Esto lo escuchamos muchas veces. Pero hay un pedestal que muchos ni siquiera ven. No lo vemos, nos perdemos un poquito en eso que dicen el ego espiritual. Ese que se disfraza de conciencia, pero que actúa desde la superioridad. Es como, bueno, te ayudo, te escucho, estoy ahí, ¿no? Soy tu guía, pero hay un sentido de estoy un poquito por encima, ¿no? Una vez una alumna me preguntó, llegó a uno de los talleres diciendo que había hecho todo: terapias, constelaciones, medicina ayurvédica, 3 ayunos en la montaña, retiros de silencio, libros infinitos que mencionó, y uno que estaba escribiendo ella misma incluso. Estaba convencida de que ya no tenía nada que aprender. Lo curioso es que fue la primera en discutir algunos aspectos de la estructura de ese taller, como los horarios, o bueno, ciertas aspectos que manejan de alguna manera lo estructural, ¿no? Lo que nos hace estar dentro de un grupo, dentro de un equipo, dentro de un taller, justamente. Y bueno, justo cuando había elegido un lugar que le parecía que estaba bien, que estaba, bueno, de acuerdo, porque había como una especie de espacios individuales, no, terminó siendo que al final no coincidió. Se había confundido y tenía que revisarlo y hacer un cambio. Y cuando le mostrábamos que su nombre no estaba bien apuntada, como que se había equivocado, porque era evidente que había un error, no solo no se disculpó, sino que además terminó ofendida. Y esto seguro que te resuena, seguro que lo has vivido en alguna situación con personas de tu entorno, y claro, no es una excepción, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de este tema, vamos a meternos con lo que es el ego espiritual. El ego en sí, cuando nos aleja del otro, cuando nos deja apartados de un grupo, de un equipo, de un propósito común. Y bueno, justamente hoy estamos aquí, es un miércoles de julio aquí en la ciudad de Florida, y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Raíces de Conciencia, donde vamos a hablar de este tema, que a veces es difícil pararse en ese sitio, porque bueno, hay mucha gente hoy día en las redes sociales que acompaña a otros, que tiene mucha trayectoria estudiando sobre todo esto que es acompañar, guiar, pero lo que yo por lo menos he notado, que hay muchos guías espirituales que lo hacen desde el ego y no desde una verdadera conciencia, ¿no? Donde creo que es necesario revisar, y me incluyo porque parte tiene que ver con mi propio trabajo, esta trampa en donde muchas veces caemos cuando ya estamos como más allá, ¿no? Parece que todavía a los demás les falta, y uno ya tiene todo aprendido, ya sabe todo, y tenemos como esa sensación de estar un poquito por encima, ¿no? Quiero invitarte a que observemos todo esto con amor, pero con verdad. Si alguna vez usaste esta conciencia, ¿no?, para imponerte, si alguna vez creíste que por haber estudiado algo, por haber tenido mayor capacitación que otros, quizá es como que te creíste un poquito, ¿no? Jugaste con palabras bonitas, pero quizá en el fondo hay un juicio a tu estatus, ¿no? De estudio, digamos, bueno, en este caso sería espiritual, y cómo juzgamos en el fondo
al otro, ¿no? En cierto punto. Por supuesto, vamos a hacer muchas reflexiones, vamos a ir acompañando. Tenemos los segmentos que ya están un poco, se han impuesto en este programa. Sí, y te lo tenía que contar. Y deporte con conciencia también. Esto es, bueno, raíces de conciencia, ¿sí? Este programa que empieza en este momento. Y cuando hablamos de espiritualidad, esa espiritualidad que es verdaderamente genuina y que a veces las personas lo asocian a la religión. Y esto está muy lejos de ser una realidad, porque no tiene nada que ver la espiritualidad con una religión, con una estructura, con un dogma, sino que la espiritualidad es básicamente estar conectados desde una humildad, desde lo más profundo de nuestro ser. Y esto es inherente a cualquier ser humano. No necesitamos ningún tipo de formación, si se quiere. Obviamente que en esta sociedad que tenemos, ¿no? Como tan, digamos, acelerada y con tanta cosa, claro, evidentemente necesitamos hacer ese pasaje, ¿no? Más trascendente e ir a lo profundo, ¿no? Y cuando utilizamos esta forma, ¿no? de validarnos a través de una jerarquía, a través de una máscara, es una manera de evitar mirar nuestras propias heridas. Es un disfraz, ¿no? Que es como disfrazado de ego. Es un disfraz sofisticado, ¿no? Por eso el ego espiritual es el mecanismo de defensa para quienes no soportan quizás seguir sintiéndose pequeños o inadecuados, en muchos aspectos, ¿no? Pero en vez de sanar esa herida, se construyen un personaje, el sabio, el consciente, el iluminado y tantas cosas, ¿no? Que van guiando. Hay tantas personas en el mundo de las redes sociales que van guiando. Que por supuesto, entiendo que cada uno lo hace desde su propia experiencia, desde su propia lo que han estudiado, ¿no? Y lo que van integrando en su propia vida. Pero claro, de alguna manera hay una forma diferente de posicionarse, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que se vuelven muy correctos, que escuchan, ¿no? A los demás, pero con un tono más de aconsejar, con un tono más de corregir, y yo creo que el verdadero líder, el verdadero acompañante lo hace desde una total humildad, que no hay nada que podamos aconsejar al otro. Quizá podemos dar una guía, quizá podemos llevarlos a tomar una conciencia diferente a la que están teniendo en este momento, a través de nuestra experiencia y a través de lo que hemos aprendido, pero con total y absoluto respeto, sin imponer absolutamente nada, ¿no? Porque a veces detrás de ese acompañar queda como plasmada esa sensación de que el otro no sabe, el otro tiene que aprender de mí, y en realidad el otro también es el maestro. Por eso cuando hacemos las sesiones de bioneuroemoción, específicamente esta metodología tiene una cuestión tan valiosa, que es: yo te acompaño, ¿no? como acompañante justamente, pero creo que la riqueza que tiene este sistema, esta metodología, es que el otro, el que viene como cliente, como supuesto cliente, también me está enseñando partes de mí. Y esto es un intercambio maravilloso, porque termino de verme en mi espejo de la persona que me está tomando esa sesión, me está mostrando aspectos de mí. Acuérdense que siempre hablamos de las proyecciones, siempre hablamos de la forma en que la bioneuroemoción conecta con el propio autoconocimiento, y que tiene que ver con verme a mí a través de los demás, a través de las relaciones interpersonales. Por eso es tan importante poder conectar con un otro y poder
darnos cuenta cuál es el estrés que tenemos con otras personas, ¿no? Entonces, volviendo un poco a este tema, ¿no?, del ego espiritual, como dice Enrique Olvera, dice, hay gente que, por ejemplo, es un poco como prepotente, ¿no? Como que se permite, bueno, imponerse, como que se plantan ante una sugerencia, ante un consejo, ante una imposición, justamente, y que, como dice Enrique Olvera, la prepotencia va de la mano de la inseguridad y de la represión de los miedos y los complejos. Entonces, volviendo a esto del ego espiritual, el que está más allá de su necesidad de validación, de que me aplaudan, de que me digan qué bien que estás haciendo esto, gracias por todo lo que me das, muestra en el fondo esta inseguridad, ¿no?, que hay en el corazón de estas personas, cuando en realidad lo que necesitamos, como acompañándonos, como estar cerquita del otro, ¿no?, para poder poner un granito de arena para mejorar este mundo, es un poquito más desde la propia humildad, ¿no? Y hay un artículo que amplía este concepto y lo define con mucha claridad y dice que el ego limita nuestra visión de la realidad, nos encierra en un único punto de vista y solo deja ver que confirma nuestra identidad aprendida. El ego espiritual, entonces, es ese falso yo elevado, se autoengaña creyendo que es más consciente, más sabio, más despierto, pero en realidad sigue estando preso del miedo a ser visto como antes o como menos, ¿no? Porque a veces son personas que han hecho un recorrido en el tiempo y que, bueno, obviamente todos los que estamos haciendo este proceso, este trabajo de acompañar a otros, hemos transitado heridas profundas en nuestra vida. Y esto nos ha llevado a muchos de nosotros a entrar en este mundo, a meternos a estudiar, al autoconocimiento, bueno, a entender nuestra historia y nuestra vida. Y claro, después terminamos dando a los demás, ¿no?, poniéndonos en este lugar. Entonces, claro, quizá en un momento de nuestra vida nos han visto con una faceta, ¿no?, que ha sido esta niña o este niño dolido, herido y tal, pero luego vamos trasladándonos a través de lo que hemos aprendido y también muchas veces nos permite, bueno, posicionarnos, como nos digo, ¿no?, con un cierto ego de que, bueno, ahora yo ya trascendí, yo ya aprendí, yo ya entendí, yo ya perdoné. Entonces, claro, desde ese lugar nos ponemos un poquito por encima. Y esto es importante porque a veces es muy sutil, ¿no? Es como que no nos vamos dando cuenta, o sí, de que estamos parados en ese sitio. Y ese falso yo, que sigue siendo esta herida que está ahí, esta necesidad de tener validación del entorno, nos sigue condicionando aún, sigue estando ahí. Parece que lo vivimos todo con más liviandad, pero sigue condicionándonos de alguna manera. Y acá yo creo que estamos todos un poco, ¿no?, en este punto usamos esta parte de estatus, ¿no?, de estatus de conciencia, como para tapar un poquito, como un escudo. Y algunas veces corregimos a los demás desde una soberbia y nos replegamos detrás de esta supuesta sabiduría, ¿no?, para no mostrar nuestra vulnerabilidad. Y en el fondo es esto. En el fondo es evitar mostrarnos vulnerables, evitar mostrar esto que sentimos, esto que nos duele, esto que todavía nos duele quizá, y nos paramos en este lugar de aconsejar, de decir lo que se tiene que hacer, ¿no? Y en el fondo yo creo que es una manera de evitar entrar más profundo aún, ¿no? Porque entiendo que seguro hemos hecho un trabajo, pero claro, ese trabajo interno de autoconocimiento a veces lo frenamos para no entrar todavía más en profundidad en aspectos aún más dolorosos, ¿no? Pero claro, somos un poco aprendices, somos todo el rato aprendices, todo el tiempo estamos aprendiendo, ¿no? Y hay gente que me dice, bueno, ¿y cuándo voy a sanar? ¿Y en qué momento se termina este dolor? ¿Y hasta cuándo? No.
lamento darles una información que no está muy buena y que yo creo que a lo largo de nuestra vida siempre vamos a tener aspectos para seguir aprendiendo, para seguir conociéndonos y bueno, para poder trascender, ¿no? El otro día tenía un chico muy jovencito que vino a una sesión y me decía que no tenía claro cuál era su proyecto de vida, que quería estudiar, estaba estudiando una carrera pero no estaba seguro. Y algo que me decía repetidas veces, yo lo que quiero hacer es trascender, me decía. Claro, ¿trascender qué? ¿No? O sea, buenísimo es esto. es como, ¿no? Algo muy, una ilusión que nos ponemos, ¿no? Quiero trascender. Claro, todos queremos trascender, todos queremos en cierto punto mejorar nuestra vida, ¿no? Dar un espacio más de sentirnos mejor y de poder transmitirlo a los demás, ¿no? Pero bueno, esto es el punto. Yo creo que el objetivo es el día a día, el paso a paso y en lo más cotidiano, ¿no? Esto en lo más terrenal y que después vamos a ver cómo se va plasmando en esto que llamamos espiritualidad, ¿no? Porque al final todos somos espirituales, todos tenemos una conexión, un contacto interno que considero que hay que recuperar, ¿no? Creo que nos hemos olvidado con esta velocidad que trae nuestra vida actual, nos hemos olvidado un poquito de conectar internamente, ¿no? Porque en la antigüedad había muchas formas de ser espirituales, ¿no? Muchas maneras en donde las tribus tenían rituales, tenían creencias, cuestiones que pasaban en lo cotidiano y no necesitaban un dogma, una religión ni nada por el estilo, sino que era lo que conectaba a esa tribu justamente en un propósito seguramente común de ese grupo, ¿no? De ese equipo al final. Así que bueno, vamos a seguir con entender un poquito qué es la humildad, porque de este tema es lo que quiero centrarme básicamente hoy y conectar con la humildad, con qué es la humildad verdaderamente. Pero antes de irme ahí, quiero invitarte a nuestro segmento. Vamos a profundizar un poquito más en este tema y vamos a ir al segmento Te lo tenía que contar, porque a mí me encanta contarte estas cosas. Y ahí vamos. ¿Viste cuando alguien hace algo tan genuino, tan silencioso, que ni siquiera lo cuenta? Bueno, de eso te voy a hablar hoy, de lo que te tenía que contar, te lo tengo que contar, porque quiero que nos traslademos en el año 1994 en México, Veracruz. Un día común, un tren retumba al pasar por ese pequeño pueblo llamado La Patrona. No es cualquier tren, es ese tren llamado La Bestia. Seguro que lo escuchaste nombrar alguna vez. Es un tren carguero que cruza todo el país y sobre los techos lleva miles de migrantes que buscan un futuro mejor. Van sin comida, sin agua, muchos sin un destino claro. Y ese día, como tantos otros, las mujeres del pueblo lo ven pasar hasta que una de ellas escucha un grito que dice: «¡Madre, tenemos hambre!». Fue solo una frase, pero bastó. Ese día, Norma Romero y su madre corrieron a su casa, prepararon arroz, tortillas y la metieron en bolsas. Entonces, cuando el tren volvió a pasar, se acercaron a las vías y arrojaron esa comida. No sabían que con este gesto marcaría el inicio de algo muchísimo más grande, porque al día siguiente lo hicieron otra vez y el otro día también, y así se fue repitiendo. Y así nacieron las patronas, un grupo de mujeres, amas de casa, campesinas, cocineras, que sin cámaras, sin aplausos, ya llevan más de 30 años preparando alimentos todos los días a estos migrantes en tránsito. Y usan lo que tienen, obviamente, no les sobra, lo poco que a veces sobra en casa, ¿no? No cobran, no hay sponsors, no hay ONGs, solo voluntad.
Ellas no bajan línea, no dan discurso, no buscan prensa, y sin embargo su acción fue tan constante y tan humana que hasta la ONU las reconoció por su labor humanitaria. Pero ellas no lo hacen por eso. De hecho, cada vez que se lo mencionan, contestan lo mismo. Lo hacemos por amor, porque nadie debería pasar hambre en su camino. Y te cuento algo más. Ni una sola de ellas ha dejado de hacerlo. Pasaron tormentas, gobiernos, amenazas narco, desabastecimiento y siguen cocinando y siguen tirando bolsas desde el andén con un gesto tan simple y poderoso. El alimento que pasa, ¿no? ¿Y sabes lo que me conmueve de todo esto? Que no están en Instagram, ni dan conferencias, ni escriben sobre cómo ser buenas personas, ni salvadores, ni nada por el estilo. Solo hacen, solo dan, así, sin condiciones. Y para terminar este segmento, reflexionando, hablemos de que esto que estamos diciendo hoy, ¿no? Del ego espiritual, de formas muy sutiles que el ego va disfrazando con falsa humildad, pero este es un ejemplo perfecto para darnos cuenta de que estas mujeres no tienen nada que mencionar desde su ego, sino desde una total humildad. Nos enseñan con ese pequeño y grandísimo gesto que es arrojarle comida a estas personas que lo necesitan en ese momento. Entonces, lo que yo quiero compartirles hoy es que con el amor verdadero es como que se practica, no se predica, se practica. Así que antes de querer mostrarle al mundo cuánto sabes, cuánto meditas, cuánto trabajo interno hiciste, pregúntate, ¿a quién estoy ayudando hoy sin que nadie lo sepa? Bien, volvemos con nuestro tema ¿sí? Y hablamos de la humildad en este bloque, ¿no? ¿Qué es la humildad? Qué buena pregunta, ¿no? Porque a veces suele confundirse con personas que, bueno, en realidad hay baja autoestima o un concepto débil o negativo. Sin embargo, la verdadera humildad surge de lo contrario. Las personas que no son humildes necesitan mostrarse prepotentes y crecidas, ¿no? Creídas, como dirían algunos. En realidad están comunicando al mundo aquello que en realidad necesitan creer desesperadamente, que es su propia valía, ¿no? Van de la mano de esta prepotencia de lo que hablábamos, ¿no? Como una cierta inseguridad. Pero en realidad la humildad habla de un atributo que te permite reconocer tu valor sin necesidad de compararte o situarte en una posición de superioridad con respecto a nadie. O sea, no es decir, sino es primero que nada reconocer tu valor, que a veces está confundido esto, ¿no? Uno sabe lo que vale, pero a través de esto que uno sabe, la certeza del valor que tiene y que todos lo tenemos, da igual la función que tengamos, el trabajo que tengamos, los bienes que tengamos, los estudios también que tengamos, y esto es simplemente reconocerte valioso simplemente por ser, por haber nacido, y esto es inherente a todo el mundo, ¿sí? Y esto habla mucho de poder entender que a veces la falsa humildad se esconde en un orgullo a veces, disfrazado de conciencia, pero bueno, lo que más abunda es una falsa humildad. Ay, no tendrías que... Ay, bueno, no, pero en realidad yo no sé nada, yo lo digo porque lo digo. Bueno, seamos honestos, ¿no? De entrada, honestidad y humildad yo creo que van de la mano totalmente, y la palabrita que siempre me acompaña es la autenticidad. Yo creo que en la medida que nos permitimos ser auténticos, vamos a conectarnos con esa humildad, ¿no? Permitirnos... Bueno, yo sé esto. Bueno, no quiere decir que lo sepa todo, ¿no? ¿Y por qué no mostrarlo? ¿Por qué no tener un intercambio con un otro y decir, mira, a mí me parece esto, esta es mi opinión, desde un lugar de absoluto respeto, por supuesto, y de poder estar
en esa conexión interna que hablo, ¿no? De decir, bueno, yo tengo la certeza de quién soy, y conectar internamente permite ser más auténtico, ¿no? Porque en el momento que estoy transitando, en el aquí y ahora, voy a poder decir un poco lo que siento, en lugar de guardarme pensamientos negativos, ¿no? Poder compartir con un otro y a través de una constructividad en ese diálogo, ¿no? De poder decir, bueno, cuando uno no está de acuerdo, poder también expresarlo. Y cuando sí estamos de acuerdo, ¿por qué no? ¿No? Permitirnos valorar al otro, permitirnos reconocerlos, sin sentir que si reconozco al otro, si le doy al otro un aplauso, que eso va a ser un problema para mí y que me voy a bajar, ¿no? Nada que ver. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la valoración que llevamos internamente. Por eso yo creo que en el fondo el trabajo que debemos hacer todos es poder reconocer nuestro propio valor, porque somos una banda de desvalorizados en general, y a veces, como digo, se disfraza no de ay no, yo me sé todo, no, es esta persona prepotente, pero al final, en el fondo, adentro de ese corazón hay un gran dolor, una gran debilidad, ¿no? Y bueno, a veces cuando hay una coraza muy fuerte, muy potente, cuesta un poco llegar ahí, ¿no? Pero bueno, a partir de este pequeño granito de arena, ojalá que esto vaya llegando un poquito a los corazones, ¿no? Porque hay personas que creen que siendo humildes, que estar siendo humildes, en realidad lo hacen para sostener una versión desvalorizada, ¿no? Esto que decía antes, como decorada, como espiritualizada, ¿no? Ay, bueno, no es para tanto, ay, bueno, lo hago porque soy buena, no, no te lo dicen así, pero casi, ¿no? Y esto, claro, obviamente, como sabemos y como vengo comentando en todos los programas, nos impedimos brillar, nos impedimos mostrar eso que realmente sabemos que tenemos internamente, ¿no? Y destacar es un problema. Destacar es un poco mal visto. Destacar y ponerme por encima de los demás es como, ay no, bueno, ¿qué van a pensar? Me van a envidiar, y fíjate que si voy a estar en el foco de todo el mundo, me van a criticar, y si lo hago mal, ¿no? Tantas cosas que nos vamos diciendo cuando nos negamos parte de nuestra autenticidad, parte de lo que en verdad somos, ¿no? Y al final, bueno, esto sigue siendo la falsa humildad. Nos estamos escondiendo en una careta, en alguien que no se muestra, ¿no? Hay tantos alumnos que me dicen, no, porque yo no me animo, porque me da vergüenza, porque no me permito mostrarme. Bueno, pero, a ver, el objetivo no es mostrarte, el objetivo es ser. Son cosas diferentes. Si yo me pongo en un lugar, bueno, ahora me tengo que mostrar para que todo el mundo me conozca, para llegar a más seguidores, para tener... Ese no es el objetivo, y esto es lo que quiero que revises y que te fijes, ¿no? Que lo reflexiones. El objetivo en el fondo tiene que ver con ser vos. Y si a vos, tu ser, te tiene una llamada a que empieces a hablar y a contar lo que haces, porque te apasiona, porque te gusta, porque querés llegar a más personas, porque de verdad te inspira poder hablar y poder poner tu imagen en las redes o no, o lo que sea, contar tu historia, hacelo, buenísimo, excelente. Si eso es tu impulso interno, hacelo. Ahora, no lo hagas para que te vean, para que te escuchen, sino hacelo porque vos te querés escuchar, porque vos que necesitas hablarte de todo lo que te estás hablando. Y esta es un poco mi propia historia, ¿no? Yo quería compartir lo que había aprendido cuando empecé con la radio. Quería contarle a todo el mundo qué lindo lo que me estaba pasando, qué lindo lo que aprendí, lo que voy aprendiendo y lo que sigo aprendiendo. Y para mí, vengo de una historia donde toda mi vida fui tímida, que no podía hablar, que se me reprimía ese impulso por hablar. Bueno, entonces evidentemente sale mi sombra y tengo ese impulso
justamente para expresarme. Entonces, fíjate esto, analízalo, observate, escúchate internamente, a ver cuál es tu llamada interna, ¿no? Y aquí entramos en el viaje del héroe, donde te voy a invitar a que te escuches, ¿no? Esta conexión interna que venía diciendo. Cuando estamos internamente conectados, vamos a escuchar esa llamada. Si alguien pudo leer este libro tan maravilloso que es el viaje del héroe, hay dos versiones. Hay una de Joseph Campbell y otra que no me acuerdo ahora los autores, pero bueno, si alguien se lo acuerda ahí me lo sopla, que de verdad habla de este ciclo de crecimiento personal. Y esto también se traslada a estas películas, a estas historias de aventura, ¿no? Donde hay un héroe que tiene un problema, y ese héroe requiere de un movimiento, digamos, de salir de su mundo ordinario para ir a través de una llamada que recibe a ir a un mundo externo que le presenta como dificultades, ¿no? Hay cosas que tiene que atravesar, hay periplos que tiene que atravesar. Y justamente si vieron la película, hoy no me acuerdo las cosas que tengo que decir, la de la pastillita azul y la pastillita roja, ¿sí? Matrix, ahí está. Si vieron Matrix, justamente cuando empieza la película, ¿qué le pasa a Neo? Recibe una llamada. Y esto es literal. Todos en un momento de nuestra vida, o en muchos momentos, recibimos una llamada interna que se muestra en nuestro mundo, el mundo externo, ¿sí? Hay algo que pasa en nuestro mundo que nos invita a salir de ese espectro ordinario. Claro, ¿de qué manera viene la llamada? A veces viene de manera sutil, a veces viene de manera tipo bofetada, ¿no? Por ejemplo, estoy en un trabajo que hace años que lo odio, que quiero estar más ahí, y un día viene mi jefe y me trae el telegrama de despido, o me llega a mi casa. Me quedo sin ese trabajo que tanto odiaba, y de pronto una patada que me saca de ese lugar. Claro, evidentemente esto que pasa en mi vida, que es, como digo, una cosa muy potente, me quedo sin trabajo, ¿no? Es como que es vértigo total. ¿Qué pasa? Era la llamada que yo debo, o sea, tengo la obligación, digamos, de conciencia, de darme cuenta que en el fondo soy yo que me estoy queriendo salir de ahí. Claramente. Entonces, odiando este lugar, no quiero estar más aquí, claro, pum, 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 en un momento llega el despido, que puede venir de mil maneras, como enfermedades, como divorcios, como, no sé, duelos, muertes, o cosas más simples, como simplemente escucharte y decir, a ver, yo quiero hablar de esto. Y un día te llega un correo y te invitan a ir a un programa de radio, ¿no? Y ahí empieza una historia. Entonces, por eso es importante darnos cuenta que lo espiritual pasa por dentro, no por fuera. Es decir, ¿qué es lo que yo soy? ¿Quién soy yo en verdad? ¿Qué quiero? ¿A dónde me estoy llevando internamente? Y este camino espiritual de autoconocimiento es el camino de todos, indefectiblemente, para poder, como decía antes, trascender, ir trascendiendo aspectos de nuestra vida, trascender a nuestros antepasados, a nuestros abuelos, a nuestros padres, y dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos, con nuestro pequeño granito de arena. No hace falta hacer cosas muy, muy enormes, ¿no? Ser el gran, no sé, mano santa del planeta, ni nada por el estilo, sino simplemente con nuestro día a día podemos dejar este lugar mejor de lo que lo encontramos, ¿sí? Dejar a una persona, darles algo de lo que nosotros tenemos, compartir nuestra propia experiencia, inspirar a los demás, ¿sí? Entonces, quiero, siguiendo un poquito con esto, y obviamente quienes están del otro lado, por supuesto, comenten sus historias. Si hay preguntas, por supuesto, que tengan ahí, vamos a seguir con este programa entendiendo un poquito. Y yo ahora, particularmente, les voy a hacer unas preguntas. Les voy a dejar unas preguntas de autoindagación, ¿no? Es como poder reconocer un poquito esto de qué manera
te vas escuchando y te vas conectando internamente, ¿no? Con todo lo que hablamos. Hay situaciones en donde quizás sentís que te escondés y que bajás tu luz para no incomodar. Por ejemplo, ¿no? ¿Hay alguna frase o creencia familiar que todavía hoy te limita a la hora de mostrar quién sos? Porque esto es seguro, ¿no? Esto alrededor de todo esto seguramente que vas a encontrar frases que te han dicho, creencias que se manejan en la familia, situaciones de dificultad que a lo mejor has atravesado y que esto te hace posicionarte en un lugar, ¿no? Bueno, si yo quizá me muestro, quizá digo lo que pienso, quizá hablo cuando tengo que hablar y opino, quizá en contra de lo que se dice en una mesa, por ejemplo, quizá me van a criticar y quizá esa crítica a mí me va a doler. Claro, pero ¿por qué te va a doler una crítica? Porque en el fondo hay una inseguridad interna, hay una falta de validación interna. Porque no dejan de ser palabras, fíjense, pongamos este ejemplo, ¿no? Estoy en una mesa, se habla de política, que usualmente es un tema donde hay muchos choques, ¿no? Sobre todo acá en la Argentina, y yo doy mi opinión contraria a lo que se dice en el resto. Ahora, ¿por qué debería ser una polémica? ¿Por qué debería ser, no sé, choque entre las personas y no un intercambio? Porque esto, bueno, en este país creo que se ha propiciado mucho ponerse de un lado, ponerse del otro y estar en contra de. Pero creo que en el fondo lo que necesitamos en esta sociedad es escucharnos y entendernos. Podemos compartir o disentir en las opiniones y por qué no sostener vínculos a pesar de. Porque es como cuando uno tiene una pareja, ¿no? Si vos tenés una pareja, todo lo que opinás vos y la otra persona coincide 100%, no, imposible. Evidentemente va a haber matices y va a haber cosas que son como que van a tener que estar acordes, ¿no? Porque resonamos con el otro y tiene que haber un aspecto más o menos parecido. Pero opiniones pueden ser diversas y podemos sostener un vínculo aunque el otro no coincida conmigo. Esto no tiene por qué ser pelea. Simplemente es respetar la propia autenticidad y con eso voy a respetar la autenticidad del otro, ¿no? Esto creo que es clave cuando uno entabla una relación en cualquier ámbito, puede ser pareja, amigos, lo que sea. Si yo, fíjense que siempre estamos hablando del espejo, en la medida que yo respeto al otro, en realidad me estoy respetando a mí. Entonces, si yo respeto la opinión del otro, aunque no coincida, también estoy respetándome a mí misma, ¿no? Y esto es parte de ese espejo del que hablamos todo el rato. Entonces, recordar esto, que yo creo que en el fondo todos debemos ir a ponernos en esta visión, ¿no? en esta conciencia de que el otro merece lo que yo merezco y por lo tanto yo merezco lo que el otro merece. Entonces no tenemos digamos en los vínculos, en las relaciones tenemos la posibilidad de decirle, bueno, yo te respeto aunque no coincida y estamos todos bien, podemos convivir en esto, ¿no? Que digo, de no coincidir plenamente con lo que pensamos. ¿Qué les parece? Los invito a esta reflexión, ¿no? Qué interesante sería y qué distinto sería crear vínculos desde ese lugar, ¿no? Con más tranquilidad, con más paz, porque lo que queremos en el fondo es esto, es que nos validen, es que nos digan que tenemos razón. Y esto habla de nuestra baja autoestima, de nuestra desvalorización en el fondo. Entonces proyectamos la desvalorización en el otro y terminamos chocando en las relaciones. Y esto no es lo que queremos. En el fondo queremos, bueno, empatizar, queremos conectar con el otro. Y creo que esto es una etapa de este planeta donde hay mucho de desencuentro, ¿no? En cuanto a lo vincular. Y me parece que requiere un esfuercito de cada parte para poder negociar, para poder... Es un esfuercito voluntario, que digo, vayamos a entendernos, escuchémonos más en lo profundo,
porque eso habla de mi propia escucha interna. Vuelvo a la conciencia, vuelvo a mi interior. Y eso que tengo en el interior emana hacia afuera. Esto también habla de la energía que vamos transmitiendo a los demás. Y hablando de energía, los voy a invitar ahora a nuestro segmento bien fresquito, bien nuevito, que está aquí en Raíces de Conciencia. Vamos a nuestro deporte con conciencia. Deporte con sentido. Es tan nuevo el segmento que me confundí con el nombre. Deporte con sentido. Me encanta, porque tiene un doble sentido. Con sentido o con sentido. Muy bien. Chistes míos. Mis hijas me cargan porque son muy malos mis chistes. Pero bueno, esta soy yo, ¿no? Ahí estamos. Entonces, esto que te cuento hoy, obviamente me sale mi rama de profe y tengo que hablar de deporte ahí donde esté. Y para entrenarnos, no solo para vernos bien. Entrenamos para vivir mejor, para estar mejor, para sentir más. Y me va a decir, ¿cómo para sentir más? Claro, el cuerpo es un escenario interno, ¿sí? Lo que trabajas afuera también impacta adentro. Entonces, quiero hablarte. Estamos en Raíces de Conciencia hablando de lo de adentro hacia afuera. Ahora vamos a ver lo de afuera para adentro. Nuestra máscara frente al mundo, ¿no? El otro día hablamos con Gaby Gutiérrez de nuestro rostro, de nuestra presentación, ¿no? Cuando nos mostramos al mundo nuestra carita. Ahora vamos al cuerpo, ¿sí? Y quiero hablarte de algo que seguro alguna vez sentiste, pero a lo mejor ni siquiera lo pusiste en palabras. Esa claridad mental que aparece después de la actividad física, después del deporte. Después de correr, después de caminar, levantar pesas, ¿no? O hacer un estiramiento, hacer un baile, algo que te guste y que disfrutes realmente. Y esto no es una casualidad. El ejercicio físico estimula una red compleja de procesos cerebrales que favorecen la oxigenación, la neuroplasticidad y la producción de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina. Tanto que se habla de estos neurotransmisores. Pero más allá de la explicación técnica, que está muy bien, lo cierto es que cuando te moves, cuando tenés regularidad con la actividad física, tu mente se ordena. Más claridad mental. ¿Qué te pasó seguro de alguna vez estar confundido y dar mil vueltas a un problema? Te vas a correr, te vas a entrenar y después que terminás de ahí, ¡tuc!, aparece la respuesta, ¿no? Muchísimas veces. De hecho, el solo hecho de salir a correr tranquila y al aire libre y en un entorno lindo, digamos que con oxígeno, ya te abre un montón las neuronas, como digo, ¿no? Y el cuerpo justamente fue diseñado para moverse y ayudarte a pensar mejor cuando estás en movimiento. Muchas veces vamos confundiendo claridad con pensar más, y esto me resuena porque yo soy muy mental, y esto no es de verdad la clave, pensar más, llenar la cabeza de pensamientos, sino pensar mejor. Y esto habla del sentir en el fondo, ¿no? El movimiento, ¿dónde nos lleva? Nos lleva a conectar con el cuerpo, a sentir. Si yo estoy entrenando y estoy haciendo, no sé, un ejercicio bíceps, y estoy pensando, bueno, después tengo que ir a la farmacia, tengo que comprar tal remedio, porque no sé qué. No estás acá entrenando tu bíceps, estás en la farmacia, estás en otro lado. Entonces, conéctate donde estés. Métete en ese cuerpo que se está moviendo. Y esto es un efecto hermoso, es maravilloso, porque es tan simple para conectar y para realmente abrir esta conciencia, ¿no? Parece una tontería. Y han metido por décadas que el deporte, que la actividad física, uy, cómo me cuesta, uy, no, qué difícil. Claro, hace un tiempo atrás los médicos ya empezaron a medicar actividad física y eso, maravilloso. Pero, ¿lo estás haciendo? ¿Todos los días haces algo? ¿Te moves? ¿Subís, bajás escaleras en lugar de por el ascensor? ¿Salís a caminar en vez de ir con el coche?
todo eso, los bultos, los traes en el carro, los traes en la bolsa o venís con la mochila, ¿no? Eso está bueno. Ayer fui con la mochila al supermercado y me traje un montón de peso ahí, obviamente que eso también te hace fuerza de piernas. Entonces, aprovecha cada momento. La comodidad está buenísima, pero, el sillón te atrapa, ¿eh? Esto es clave. Así que, anda a caminar, como digo, subí escaleras y hacelo sin excusas, no te pongas excusas. ¿Llueve? Bueno, buscate la manera de hacer algo en casa. O podés salir con lluvia también, ¿por qué no? ¿Sí? Anda al gimnasio, si te apuntaste en el gimnasio y lo pagaste, no lo pierdas. Anda, aunque sea un ratito, media hora, pero estás ahí. Y mientras lo hagas, respirá, sentí, volvé a tu eje, conectate, olvídate de los problemas. Ese es tu momento. No hay nadie más ahí moviendo ese cuerpo. Es tuyo, es tu momento. Esto es entrenar con conciencia, es entrenar también tu cuerpo, ¿eh? No es solo el cuerpito. Son las dos cosas que van de la mano y vas a verlo mucho más potenciado. Así que no lo olvides. A veces la manera en que lo hacemos de encontrar una respuesta es transpirarla. Me gustó esa frase. Y seguimos acá con nuestro tema sobre el ego espiritual y tenemos ya para ir cerrando, quedan poquitos minutos, pero bueno, de verdad que me había quedado con el tema del viaje del héroe, que es algo que me encanta mucho, se los recomiendo ese libro y está buenísimo, la verdad, porque ayuda un montón a entender los procesos de crecimiento personal y después cuando te pones a ver estas películas te das cuenta, entonces el enemigo no era tan enemigo porque ese que me trae dificultades al final me está enseñando a salir de mi zona de confort y me está, si me critica, ¿no? Como hablábamos hace un rato, al final lo que me está enseñando es a que yo me estoy criticando a través del otro, ¿no? Esto que hablamos desde la conciencia de unidad, desde las proyecciones, y que en ese punto quizá esta crítica que me hace el otro no es tanto del otro, sino más mía, ¿no? Soy tan autoexigente y me tiro tan abajo cada vez que me equivoco que evito quizá decir muchas cosas, ¿no? De decir, ponerme realmente en un lugar. Fíjense, ¿no? Hay un estudio que se publicó, y volviendo al tema del ego espiritual, ¿no? Porque hay investigaciones que se han hecho, ahora se los voy a leer bien, muestran que hay personas que tienen rasgos narcisistas y que están en este mundo de yo te ayudo, ¿no? Soy tu guía y seguime, ¿no? Soy tu guía espiritual. Y que tienen una cuestión media de superioridad y que tienden a, hay que ver su historia personal, ¿no? Pero cuando lo hacen con los demás, como que mantienen una imagen, ¿no? Que aparentan seguridad, pero su base emocional está plagada de inseguridades, ¿no? Y de miedo al rechazo. Entonces, esa máscara es una defensa, como veníamos diciendo antes. Hay un estudio publicado en el Journal of Personality de la Sociedad de Psicología. Dice que analizó el impacto del exceso de confianza en dinámicas grupales. Los resultados fueron contundentes. Aquellos que más interrumpían dentro del grupo, que opinaban sin filtro y corregían a otros, eran percibidos como más dominantes. Sin embargo, su desempeño real no superaba al resto. ¿Vieron esas personas que están en los grupos y como que, yo quiero saber, y opinan y que dicen cosas? Y decís, vos lo mirás de afuera y decís, este sabe mucho, ¿no? O sea, te da esa sensación. Pero en el fondo, lo que dice ese estudio es que no superaba al resto su rendimiento. De hecho, en una tarea colaborativa para resolver problemas lógicos, los grupos liderados por este tipo de personas tuvieron un 35% menos de acierto que los que trabajaban con líderes empáticos y reflexivos. Pero los primeros seguían creyendo que gracias a ellos el equipo había avanzado.
Este sesgo es tan fuerte que, aún ante la evidencia de su bajo rendimiento, justificaban su actitud con frases como: yo fui quien marcó el rumbo, o sin mí no se iban a organizar, ¿no? Y esto, seguro que te resuena un montón. Son comportamientos de personas que se presentan como maestros, como mentores, como guías, pero no pueden escuchar una devolución sin sentirse atacados. O alumnos que se jactan de haber hecho todos los cursos, como decía, leído todos los libros, pero cuando les bajas línea, les das un feedback, no les gusta, se ofenden y hasta se quieren ir del curso, ¿no? Muchas veces, porque ellos saben todo. Entonces, si sabes todo, ¿para qué te apuntás a este curso, no? Entonces, ese es el punto, ¿no? A veces recibir un feedback, recibir una crítica constructiva, recibir algo del otro, es recibirlo y recibirlo con humildad te permite mejorar en tu camino, te permite reconocer que hay algo que te estás diciendo primero a través del otro, y por el otro lado es, bueno, a ver, ¿qué puedo mejorar? ¿Vieron esas empresas que tienen unas encuestas al final del día que te atienden y te dicen, ayúdanos a mejorar, y te hacen completar una encuesta? Y tantas veces que la dejamos pasar, ¿no? Pero ¿por qué dejarla pasar? ¿Por qué no realmente meterte ahí y expresar lo que has sentido con ese tratamiento, con eso que te han otorgado del otro lado? Porque quizás sea real que esa empresa verdaderamente toma en cuenta tus críticas, o no. Bueno, problema del otro. Pero está bueno esto, ¿no? De poder recibir una crítica constructiva, de poder recibir eso del otro lado y que te ayude a mejorar. Por eso, lo que decía antes, ¿no? En el viaje del héroe, a veces el enemigo, ese que me juzga, que me critica, que me pone piedras en el camino, a lo mejor me está ayudando, a lo mejor me está dando, a lo mejor no, seguro, te está ayudando a superarte, a atravesar esas piedras en el camino, a ser mejor de lo que has sido hasta ahora, a aprender a conocerte, a un montón de cosas que se mueven por ahí, ¿sí? Hay que descifrarlo, ¿sí? No quiere decir hacerte amiga del enemigo, ¿eh? Eso es otra cuestión, pero sí tomar el aprendizaje que te traen las dificultades. Y para mí esto es parte clave de la vida de todos, ¿no? Yo creo que es fundamental reconocernos en ese sentido de la humildad, volviendo al tema, ¿no? La humildad de decir, bueno, a ver, ¿qué me toca a mí de esto? ¿Qué hay de mí en esto? ¿No? Pero verdaderamente, no es todo hacerme cargo yo y el otro nada. No. Cada uno tiene una responsabilidad en el vínculo. Siempre hay un 50 y 50, ¿no? Ahora, que me afecte lo que el otro hace, esa es mi responsabilidad. Y ahí es donde tengo que empezar a trabajar. Porque no puedo manejar al otro en la manera en que pueda responder. Eso es control, eso es querer controlar, es querer cambiar al otro. Y eso imposible. No podemos cambiar a nadie. Es muy difícil cambiar uno, así que imaginen, imposible cambiar al otro. Entonces, dejar de lado esta expectativa de cómo quiero que el otro sea, cómo quiero que el otro me responda, qué es lo que quiero que el otro me diga, que me reconozcan que yo hice tal o cual cosa, que me sacrifiqué por el mundo y que soy tan buena y todo esto. Ok, pero eso es mi expectativa, eso es lo que yo quiero que haga el otro. No quiere decir que esto suceda, o sí, pero antes de eso, lo importante, y que esto lo voy viendo cada día, es poder reconocerte todo eso que esperás del otro en vos misma y en vos mismo, porque al final, como decimos, siempre estamos frente a nosotros mismos. Y para cerrar, para ir terminando, quiero mostrarte que estamos en un mundo donde podemos conectar con nosotros mismos, y que es una decisión mostrarte. Por supuesto, no es una obligación, pero sí yo creo que en tu crecimiento interno, si realmente querés hacer ese proceso interno de crecimiento, es conocerte, es ir para adentro y ser
honesto, ser honesta, ser auténtica con vos mismo antes que nadie. Después vendrá el ir para afuera, pero date la oportunidad de salirte de ese piloto automático, de responder a de lo que ya estás acostumbrado. Anímate, desafíate a ver qué pasaría si te atreves a mostrar otra cara, mostrar tu otra fase. Desde un respeto, nadie dice que vayamos al choque, pero podemos aprender a conectar realmente con nosotros mismos y con el otro desde otro lugar, desde la autenticidad, ¿no? Así que esta es mi invitación de hoy a la humildad verdadera, reconociendo tu valor y, como decíamos, dejando el lugar un poquito mejor de lo que lo encontraste cuando llegaste. Así que gracias a todos por haber estado del otro lado. Gracias por compartirlo. Si te gustó este programa, compartilo con quienes piensen que les puede interesar, que les puede gustar. Ahí tienen mi Instagram para que me puedan seguir, también en mi canal de YouTube. Mi nombre es Gabriela Cristín y bueno, los espero en el próximo episodio todos los miércoles a las 12 del mediodía aquí en Raíces de Conciencia por Demos Radiovisual. Así que buena semana, nos vemos el próximo miércoles. Chao. Desde Florida, Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo, en www.demos.com.ar. En el aire, Demos Radiovisual, el volumen de tus sentidos.